Mario Rivera, seleccionador de Brunei. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. A ver, te voy a cambiar el nombre, tenemos todavía el nombre anterior. Perfecto. Oye, lo primero que te voy a preguntar es por el peinado. Porque yo llevaba el pelo largo hasta hace unos meses y me lo quité porque de verdad que no podía con, con lo que conlleva para dormir, para lavárselo. ¿Lleva mucho tiempo con el pelo largo o Llevo tiempo, llevo lleva años ya? pues, cuatro años así Sí, que sí, sí. la verdad que ya da trabajo, pero bueno, no, no hay mucha opción, es decisión de mi mujer, así que ella ¿Ah, dice que sí? así estoy bien y no hay opción. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Pues entonces, si es eso, mejor chitón y a Ya está, callar. y a peinarse y a lavárselo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va por Brunei? ¿Todo bien por allí o qué? Bien, la verdad que bien. Bueno, ha sido unos meses súper intensos. Llevo aquí 5 de septiembre y estos 4 meses pues han sido súper intensos. Llegamos para hacer para preparar al equipo para la eliminatoria, de intentar clasificarnos por primera vez a la FF, a la Mitsubishi Cup, y lo conseguimos. Bueno, luego la Mitsubishi Cup nos dieron por todos los lados, pero bueno, el objetivo era meterse ahí, nos metimos y bueno, hemos competido dentro de nuestro nivel bastante bien, la verdad que bastante contento. Y sobre todo, lo mejor de todo es que hemos despertado un poco las ganas del fútbol por aquí y bueno, eso es una de las mejores cosas que hemos conseguido, que la gente está enganchándose ahora. Sí, sí, a ver, has dicho que la Mitsubishi os dieron por todos lados. A ver, también supongo que fuiste ya con los pies en el suelo, sabiendo un poco bueno, que supongo que hay otras selecciones superiores y siendo el formato que es, no había mucho más que hacer, ¿no? ¿O sí? No, o sea, nosotros era una locura. Lo que pasa es que, bueno, al final Asia y el sudeste asiático, cuando tú consigues clasificarte, vas a una eliminatoria, pues la gente Mm. se flipa y se piensa que, pues eso, deja de tener los pies en el suelo, pero nosotros lo teníamos muy claro, sabíamos que, bueno, que teníamos que intentar pelear todos los partidos, intentar conseguir algún punto o algún empate o intentar ganar alguno de los partidos, pero además teníamos muchísimas cosas en contra porque el estadio nuestro nacional está de reformas, con lo cual no jugamos de locales en Brunei, tuvimos que jugar en Malasia. Jugamos de visitante todos los partidos porque los de locales eran Tailandia y Malasia y no había de Brunei, había 100 personas y de los otros había 4 o 5 mil. Bueno, y luego al final nos tocó en el sorteo 4 partidos en 10 días, el equipo físicamente no estaba bien, vienen de 3 años sin liga, bueno, pero bueno, competimos que era lo que queríamos, sobre todo competimos hasta que el nivel físico eh, nos dio y luego a partir de ahí pues sufrir y sufrir, ya está, Ya, ya, ya. teníamos claro. Porque Brunei, bueno, lo hemos comentado ya, eres seleccionador de Brunei de hace unos meses. Lo primero que hiciste fue precisamente clasificar a la selección para este campeonato del sudeste asiático, que por cierto, creo que no lo jugaban desde 1996, ¿no? O sea que fue, lo comentabas tú, sin liga, tal, y lo conseguiste. Y no sé si fue una gesta que se celebró mucho en el país o cómo fue. Sí, sí, fue una locura. Ya te digo, bueno, para que te hagas una idea de lo no esperado que era, en la Ya. federación no estaba ni en los presupuestos la opción de clasificarse. Y era la primera vez, porque en 1996, en la primera edición, Brunei lo jugó, pero ahí lo jugaron todos los países del sudeste asiático. O sea, no hubo eliminatoria previa ni nada. Esta es la primera vez que se ganaba una eliminatoria previa. Ya te digo que no se esperaba. Jugamos con un equipo que realmente eran mejores que nosotros, pero bueno, la preparación que hicimos y como planteamos, sobre todo el primer partido, nos salió todo bien. De esos días que te sale todo bien y te vas con un muy buen marcador en la ida y ya está. Y luego administramos el resultado a la vuelta y nos clasificamos y ya tengo, fue una celebración aquí por todo lo alto, o sea, algo inédito. Sí, sí, sí. Ahora te sigo preguntando, pero preguntan por aquí por el chat Fútbol Caribeño cuándo es el próximo partido de la selección de Brunei. ¿Estáis trabajando ya con algo en mente? O lo he mirado antes y he visto que no hay ningún partido fechado, por lo menos en las aplicaciones estas que uso yo para ver los resultados, pero ¿con qué trabajáis ya? ¿Con qué estáis con vista a qué? Ahora mismo, lo siguiente periodo que tenemos es la ventana FIFA de marzo, que es del 20 al 28. Ajá. Estamos intentando acordar partidos amistosos con otros países, porque uno de los mayores problemas que ha habido aquí en este país es que nunca se utilizaba la ventana FIFA.
Ujú, y ahora se quieren utilizar y estamos tratando de organizar algún partido y sobre todo llevar gente joven porque luego en mayo tenemos un torneo que es muy bonito de jugar, que son los SEA Games, que es como los Juegos Olímpicos del Sudeste Asiático, ujú. que es un equipo sub-23 y puedes llevar tres de cualquier edad. Es tipo la Olimpiada General, pero bueno, por los países del Sudeste Asiático. Y esos son los que seguro que tenemos que jugar y queremos utilizar la ventana de marzo para preparar un poco el equipo sub-23. Sí, 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 muy bien. Te quería preguntar, claro, tú ya tenías experiencia en Brunei, eso es lo primero, o sea que ya más o menos sabías un poco de qué iba el tema, que estuviste ahí con la selección sub-21 en 2018, creo recordar. Sí, ¿no? Pero bueno, ahora llegas como seleccionador absoluto a un país súper pequeño, de menos de medio millón de habitantes, que tú dices que no se estaban haciendo las cosas del todo bien. Por prueba de ello es que no se usaran, por ejemplo, las ventanas FIFA para jugar amistosos, rodar y tal, que viene de no tener liga durante unos años, supongo que por el tema de la COVID, que se paró. ¿Qué es lo primero? O sea, tendrá muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? ¿A qué estás dedicando el tiempo y qué es lo que estás intentando cambiar desde el primer momento? Bueno, cuando yo llego aquí, lo primero que hago es, bueno, intentar hacer una lista larga de jugadores Ujú, pues, con todos los entrenadores que hay en el cuerpo técnico. Les pido que cada uno haga una selección de 30, de ahí sacamos una lista de 43 y con esos 43 hacemos una concentración y vamos acortando hasta la ventana FIFA que tuvimos en octubre, que jugamos un par de amistosos y de ahí ya sacamos la selección para este torneo. Y ahora lo que hemos hecho es que la parte buena es que me han dejado participar, digamos, un poco en la confección de la liga que empieza en febrero. ujú. Y una de las cosas que hemos hecho para potenciar aquí la liga es meter dos jugadores sub-21 obligatorios en todas las alineaciones. O sea, que tiene que haber siempre en el campo dos jugadores sub-21 para promocionar un poco la gente joven, porque aquí se estaba jugando la Copa cuando yo vine, es el único torneo que ha habido en los últimos 3 años, pero había gente jugando hasta con 50 años. O sea, era como la liga municipal de cualquiera de nuestras ciudades. Y entre todos los equipos de liga municipal, dos, tres equipos, los dos o tres equipos buenos. Ya. Entonces, bueno, pues era un poco de risa y lo que se intenta o lo que estamos intentando es confeccionar una liga que sea más o menos competitiva, pero sobre todo que enganche a gente joven que por lo menos le dé una nueva energía al fútbol aquí, porque ya te digo que aquí los equipos, la media de edad es súper alta y es muy complicado, muy complicado. Ya, ya, ya. Pues también eso, un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Que vosotros, cuando un español en este caso sale a un país que tiene muchas cosas que mejorar a nivel futbolístico, no solo se preocupa de su ámbito, digamos, que en este caso sería la selección, la federación, sino también de intentar mejorar otros aspectos, ¿no? Como en este caso la liga. Tenéis un poco esa obligación también, ¿no? De echar una mano en todo lo que podáis. En todo, o sea, en Ujú, todo. Aquí no hay que tienes que tratar de involucrarte en todo porque las decisiones que se toman dentro de la federación muchas veces las toman gente que no tiene ninguna experiencia en gestión deportiva. Entonces ves cosas pues que al final lo que sería algo súper normal que nosotros no haríamos nunca, aquí lo hacen. Por ejemplo, el otro día en un torneo de grassroots de academia había un equipo A y B, un equipo que tenía A y B y los ponen para que jueguen la última jornada entre ellos. De este, ¿qué ujú. pasó? Que al final le valía el empate para clasificarse a los dos y empataron. Entonces, no, ni siquiera para una concepción de un calendario en la que tienen que darse cuenta de que si juegan en el mismo grupo o en el mismo torneo, el A y el B, tienen que jugar el primer partido, pues ese tipo de conocimiento a nivel de gestión deportiva no lo tienen. Entonces, te tienes que involucrar en todo. Y el problema es que muchas veces ellos tienen miedo o son reacios a preguntarte y demás y tal, y al final tienes que ir indagando por ahí. Aquí con el director técnico, que también llegó 15 días antes que yo, y al final vamos intentando enterarnos de las cosas, meternos en todas las decisiones y demás, por intentar tomar mejores decisiones y que todo funcione más en un ámbito fútbol. Pero bueno, a veces es complicado. Sí, el fútbol, el deporte, ahí por excelencia en Brunei o se juegan otras cosas. Supongo que. Aquí, digamos que sería el no deporte, sería la principal elección. No, son muy poco activos, son muy poco activos. Ya. Ahora, es cierto que en los últimos 4 años, desde que estoy aquí, sí he visto la diferencia de que hay programas para salud y demás y tal, porque había muchos problemas de obesidad y demás, y sí que se están despertando
Y bueno, en principio es el fútbol el principal. Juego Ujú. mucho a badminton también, como en todo el sudeste asiático, pero poco más. Más allá de esto, poco más. Sí, sí, iba a mencionarte el bádminton, el ping pong, cosas de esas, lucha también, cosas que se llevan ahí más en Asia, no sabía si el fútbol era el deporte principal por allí. Y cuestión de, y claro, si no juegan mucho, y encima de todo un país con menos de medio millón de habitantes, encontrar futbolistas, qué difícil tiene que ser, ¿no? Muy difícil, muy, muy, muy difícil. Sí, sí, Muy sí. difícil. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo es, en las ligas hay 4 distritos en el país, como si fueran así las provincias, y lo que otra de las cosas que se ha hecho es organizar liga en cada distrito y con las ligas que se están haciendo en los distritos estamos encontrando jugadores, ya no para el equipo senior, que alguno hay, pero sobre todo para la sub-19, sub-15, que el año que viene tienen torneos internacionales y demás. Hay buenos jugadores, lo que pasa que nunca, como no hay clubes, a lo mejor en la ciudad en la que ellos viven, pues no juegan, Sí, pero con sus amigos o juegan en el colegio, entonces no hay forma de localizarlos. Entonces, lo que se está haciendo es eso, al final, hacer muchos torneos en diferentes zonas, el director deportivo de la federación desplazarse a todos ellos, intentar captar. Ahora hemos conseguido que con esta clasificación y al jugar la Mitsubishi Cup es cierto que se ha duplicado el número de colegios que han inscrito equipos para las ligas de academias. Entonces, bueno, pues al final, y de ahí van saliendo jugadores, porque los hay. Al final, todos sabemos que jugar al fútbol es muy fácil. Un balón, unos amigos y estás jugando y hay buenos jugadores en todos sitios. Lo vas a ir a encontrarlos. Y en un país pequeño, pues hay que buscarlos más todavía, pero sí que es cierto que se van encontrando, sobre todo para categorías inferiores. sí, sí. Hay que hacer mucha captación, ¿no? Aunque sea lo que tú dices, colegios, partidos de calle, ir buscando los jugadores, eso también se hace mucho en África, ¿no? Y supongo que será un poco la idea para ir buscando futbolistas. Y claro, cuando uno se compromete en este caso con una federación, con el objetivo de mejorar las cosas, claro, uno no va para 6 meses, porque en 6 meses no se consigue nada. Supongo que son proyectos que se piensan a largo plazo. No sé si es tu caso o cómo lo habéis enfocado en este sentido, el hecho de que se necesita tiempo para conseguir cosas. No sé si ahí también lo saben, ¿no? Que muchas federaciones quieren resultados inmediatos, si ellos también son conscientes de que para cambiar las cosas se necesita tiempo. Sí lo saben, lo que pasa es que les cuesta seguirlo. Yo en mi caso, es cierto que tengo 2 años de contrato. A mitad de mi contrato hay elecciones en la federación, que puede cambiar el presidente, puede cambiar todo y demás. Es en noviembre del año que viene. Pero sí que es cierto que la mayoría de las cosas que yo estoy proponiendo lo están siguiendo. Yo no sé Ujú. si ha sido porque nos han acompañado los resultados desde que hemos llegado y entonces es como que bueno, pues vamos a hacer caso, que parece que estamos consiguiendo cosas que antes nunca habíamos conseguido, o si realmente tras varios intentos fallidos, realmente se han dado cuenta de que tienen que intentar que ponerse en manos de alguien profesional y dejarle, porque aquí y en otros países del sudeste asiático suele ser muy típico, ¿no? Que a ti te traen, pero luego las decisiones las quieren tomar ellos. Y de estos, que si me has contratado a mí, bueno, soy el profesional y te viene preparado y demás y tal, ¿cómo quieres tomar tú esta decisión, no? O por lo menos, ¿cómo no me preguntas? ¿Cómo no me involucras, no? Pues a veces les cuesta eso, porque es como, wow, pero es que yo soy el secretario general y la junta directiva está aquí para tomar decisiones. Sí, sí, la decisión que tomaste es ficharme a mí y fichar al director deportivo, ahora déjalos trabajar. Entonces, esa es un poco ahora nuestra pelea y es donde estamos ganando terreno y yo creo que los resultados que hemos conseguido nos están dando esa opción y nos están dejando trabajar más incluso de lo que yo esperaba, la verdad. Sí, sí, muy bien. Hay un tal Roberto Bargueño, no sé si lo conoces, que te saluda en el chat. Por Dice supuesto. que si tienes hueco, que cuentes con él, que se va para allá de delegado o algo así. Ha Roberto comentado. estuvo conmigo de delegado y de segundo entrenador en Leganés varios años, un crack. Sí, sí, muy bien. Pues gracias por el comentario. Pablo era, no, Roberto. Roberto. Y luego preguntan también que si eres el único español del cuerpo técnico y cómo ha formado el staff. Hasta estos 4 meses estuvo conmigo Marçal Truls. Sí. Ahora, bueno, tenemos una pelea ahí y no quieren tener un segundo entrenador extranjero. Bueno, estamos en esa pelea ahora con presupuestos y demás y tal. Luego el cuerpo técnico ya estaba hecho, yo me lo encuentro, un preparador físico que es eslovaco, que bueno, ha acabado contrato ahora
y sí que es cierto que ahí vamos a incorporar uno nuevo. Y luego tengo un entrenador de porteros japonés, que la Federación Japonesa hace mucho con las federaciones, envía entrenadores y demás, los paga la Federación Japonesa para ayudar a desarrollar el fútbol en determinados países, y así tenemos el fisio y el entrenador de porteros está en esa situación. Y luego ya los demás son entrenadores locales. Entrenadores locales. Varios de ellos son los que yo tuve en la sub-21 hace 4 años y, y ya está. Ese es el cuerpo técnico que tenemos a día de hoy. Sí, sí, muy bien. También formar entrenadores, ¿no? O sea, me refiero que también una de las cosas que tendré que hacer es formar un poco los entrenadores para que ellos sepan un poco cómo manejar los distintos clubes, equipos de la federación, que supongo que también será algo complicado, ¿no? Porque formar futbolistas de más jóvenes, cuando son más jóvenes es más fácil, pero cuando va a decirle a un entrenador que ya llevará años entrenando, lo que sea, supongo que será más complicado, ¿no? O qué? Sí, al final, aquí lo que yo hago es que en la sesión, antes de hacer las sesiones de entrenamiento, hacemos una reunión larga, más o menos de 1 hora, con los asistentes y demás. Se les explica toda la sesión que vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son las directrices que tienen que llevar, dónde tienen que corregir en cada ejercicio y demás y tal. Es la reunión que hacemos con más calma, con más tiempo, para que ellos, porque luego al final a mí me gusta y es mucho mejor el resultado al final, te demuestra que es mejor que los entrenadores locales sean los que hacen las correcciones en los ejercicios, porque al final lo hacen en idioma local, no todos los jugadores hablan inglés, tú no eres tan rápido en inglés como lo podría ser en español o como lo hacen ellos en malé, entonces eso lo que hace es que les involucra mucho. Encima, aparte, bueno, todos los que están en el cuerpo técnico trabajan en otros clubes, con lo cual les estás explicando conceptos que ellos no conocen, ejercicios nuevos, luego ellos los trasladan a sus clubes, al mismo tiempo estás trabajando con la selección nacional, con ellos a nivel personal y estás consiguiendo que en los clubes locales también entrenen de una manera mejor. Y la verdad que ellos son hiper agradecidos. Lo primero que te dicen es cuando la primera vez que lo haces esto y te dicen, oye, coach, de verdad, muchísimas gracias porque nadie se había sentado con nosotros 1 hora para explicarnos qué sesión iba o de qué iba el entrenamiento o cuáles eran los objetivos que queríamos y demás y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento te lo ganas y ellos van a muerte contigo. Sí, 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 muy bien. ¿Y cuál es? Me has dicho que has firmado años. En principio los objetivos ya hemos comentado, pero no sé si ves que haya potencial para competir por lo menos con los países del sudeste asiático, si crees que para esto falta tiempo, ¿cómo lo ves en estos primeros meses trabajando allí? ¿Cómo ves un poco el futuro del fútbol de Brunei? Bueno, es verdad que ellos el único objetivo que me pusieron, y era a corto plazo, que era el más loco de todos, digamos, era clasificarnos para esta Mitsubishi Cup. Eh, y luego el siguiente era, pues para la sub-23, que es el año que viene en diciembre, pues tratar de ser competitivos y de ganar algún partido. Al final, pasar una fase de grupos es muy complicada, pero por lo menos conseguir empezar a ganar partidos y subir un poco el escalón. Y luego lo que siempre al final aquí en las selecciones es subir el ranking FIFA. Pero claro, para subir el ranking FIFA primero tienes que jugar amistosos internacionales y luego ganarlos, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo estáis ahora en el ranking? 191. 190, 190. Bueno, lo bueno de esto es que solo se puede subir, ¿no? Sí, bueno, no te creas, ¿eh? Porque Bueno, nosotros ahora con la eliminatoria bien subimos, pero ahora con la Mitsubishi Cup, que perdimos los 4 partidos, pues probablemente nos pase factura, ¿no? Y dices tú, qué bien que nos ya, conseguimos clasificar y tal, pero bueno, ahora al final también es cierto que te resta menos, porque si con los equipos que ya, claro. pierdes están muy por encima tuyo, te resta menos, ¿sabes? Bueno, está en ese sentido bueno, el objetivo no es a corto plazo, sino a largo plazo, a más de un año, tratar de subir el ranking FIFA. Sí, sí, muy bien. Oye, ahora que mencionamos la Mitsubishi Cup, ¿cómo lo ves? Están jugándose las semifinales, Indonesia, Vietnam y Malasia, Tailandia. ¿Cómo ves el campeonato? Pues, si te digo la verdad, está muy igualado, ¿eh? Yo Sí, pensaba que no iba a estar tan igualado, pero en los partidos de ida ha estado más igualado de lo que yo pensaba. Creo que Tailandia le puede dar la vuelta a Malasia. Al final, jugar de local hace muchísimo, porque al final en el sudeste asiático los jugadores no tienen tanta personalidad, sobre todo para jugar fuera de casa.
Ujú, y cuando juegan fuera de casa les cuesta mucho y demás. Y el que veo más abierto y que puede dar la sorpresa es Indonesia, que se puede clasificar con Vietnam, porque al final se dio con un buen resultado. La forma de jugar de Indonesia, que son muy rápidos y juegan muy bien a la contra y demás, es totalmente contraria a lo de Vietnam, que le gusta controlar, le está costando un poco en las transiciones defensivas. O sea que puede haber ahí alguna sorpresa, sobre todo en ese lado. Yo creo que Tailandia sí le dará la vuelta al de ujú. Malasia, pero Indonesia sí le puede dar una sorpresa a Vietnam. Sí, bueno, ojalá, porque aquí vamos con la Indonesia de Jordi Amat. Ya Así más, que, efectivamente. así que, ojalá, ojalá. Y por volver al tema de Brunei, claro, ¿cómo es la vida allí? Porque es un país muy pequeño, además con una geografía muy curiosa, como partido en dos. eh, es un país que luego te pones a investigar, que conserva el 70% de su territorio, no hay ninguna construcción, nada, lo conserva totalmente natural. ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo es vivir en Brunei? La vida es súper tranquila, súper tranquila. O sea, la vida para ellos es súper fácil. Es un país rico que les da muchas cosas, tienen pues educación gratis, sanidad gratis, muchas ayudas por tal. La mayoría de ellos, creo que son el 60% de la población de Brunei, son funcionarios, trabajan para el gobierno en diferentes aspectos y demás. O sea, la vida aquí es muy tranquila, es muy fácil para ellos, para los bruneianos, y luego ellos son al final cuando tú no tienes estrés y no tienes complicaciones y demás, pues te permite ser muy amistoso y recibir a la gente de fuera bien y ellos son muy amigables, la verdad, que la gente aquí es encantadora. Y el país sí que es súper diferente a España porque nosotros somos como muy activos, hay mucho vida de bar y de juntarte con la gente y demás y tal, y aquí eso no existe, de hecho no se vende alcohol. Bueno, es un país totalmente musulmán, pero al final es un país muy cómodo para vivir. Las condiciones son buenas, es súper seguro, todo es muy fácil, no hay atascos, no hay nada, o sea, cómodo y fácil, la verdad. Sí, sí. Lo decías tú que es un país rico, sobre todo por el tema de petróleo y de gas, aunque luego podríamos discutir si se usa bien o no esa riqueza, pero bueno, eso es otro tema. Pero en la federación se nota, o sea, ¿hay presupuesto para hacer cosas o normal? ¿O no se nota que es un país que, como decimos, que es un país que hay dinero, que es un país rico? No, no se nota porque al final es una entidad privada y depende de FIFA y de los patrocinadores. Es decir, Ya. no hay un respaldo importante por parte del sultanato. Y cuando hay algún torneo, por ejemplo, el torneo de Sultán o bueno, son los SEA Games que provienen a través del Ministerio de Deportes y demás y tal, sí ves que hay diferencia y sí que ves que hay un respaldo económico mucho más importante. Pero al final la federación depende de FIFA, se tiene que buscar sus sponsors, su todo, y bueno, pues eso hace que no compitas en las mismas condiciones, pues por ejemplo, que hemos hablado antes de Indonesia, ¿no? No es lo mismo una federación que representa a 400.000 habitantes que otra que representa a 300 millones, ¿no? Pues evidentemente los sponsors son bastante diferentes. Sí, 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 muy bien. Oye, y tú personalmente, claro, desde 2017, 2018 creo que estás trabajando, bueno, no sé si habrás tenido pero bueno, trabajando mucho en el extranjero con el paso por India, por Brunei. ¿Cómo está siendo, digamos, tu evolución como entrenador, el trabajar fuera? Supongo que también te tienes que acostumbrar a trabajar en situaciones que en España no te encontrarías, situaciones límite muchas veces. ¿Cómo lo estás viviendo tú el hecho de trabajar fuera? Al final, el trabajar fuera, que yo siempre animo a todo el mundo que a la misma ocasión que tenga que vaya, te hace mejor en todos los sentidos. Te hace mejor porque te tienes que adaptar. Ujú, Llegas y sales de tu zona de confort, de tu comodidad, de saber lo que te vas a encontrar en cualquier club en España, a no saber lo que te vas a encontrar, no saber en qué condiciones vas a entrenar, no saber cómo son los jugadores, no saber cómo son tus miembros del cuerpo técnico, es decir, no sabes nada. Te tienes que adaptar, te tienes que acercar a jugadores, te tienes que acercar al cuerpo técnico, te hace mucho mejor y sobre todo te prepara para cualquier situación. Al final luego pasa cualquier incidencia que luego lo piensas en un club en España y dices, joder, eso sería un problemón y habría discusiones y se buscarían culpables y tal, cuando... Y aquí es como, bueno, va a pasar esto, vale, pues venga, pues lo solucionamos así, 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 porque al final sabes que pasan cosas y pasan muchas y pasan muchas. Entonces,
no te sirve de nada estar todo el día enfadado a la mínima que falla algo y tal, porque aquí fallan muchas cosas. O sea, no son profesionales en fútbol, se hacen cosas sin sentido muchísimas veces y ya está. Pues lo tienes que aceptar, lo tienes que tratar de adaptar, intentar enseñarles para que la siguiente vez no se cometa el error y no volverte loco, porque si no, bueno, si no te acabas yendo a España, o sea, te acabas volviendo y decir, mira, yo déjalo y me voy. Al final te hace mejor y, y te hace estar preparado para cualquier situación. Sí, sí, sí. ¿Estás solo o te has llevado familia o algo o estás allí solo? De momento estoy solo, estos cuatro Ya. meses están solo. Mañana salgo para España, voy de Ujú. vacaciones. Ahora no tenemos hasta marzo ventana FIFA y voy a estar ahí unas semanas. Y bueno, y ahí ya planificaremos mi mujer para cuando viene y demás. Porque bueno, lo bueno de estar en una selección absoluta es que tienes más periodos sin entrenamiento, sin partidos y te permite ir y venir más veces, que al final eso también es una gran ventaja. Sí, ¿selección o club? Porque vienes de estar en club en India, ahora selección, ¿qué prefieres tú como entrenador? Pues la verdad es que es muy difícil decidir, porque al final el club te da ese día a día y esa adrenalina, ese vestuario que tanto nos engancha, pero selección luego es un reto bastante atractivo, por lo menos para mí, porque al final tienes que hacer muchas cábalas, tienes que tratar de elegir a los jugadores que mejor van a conseguir sinergia entre ellos, que vas a conseguir un rápido, buen rendimiento. Bueno, al final es diferente, es muy reto, te comes mucho la cabeza tú solo viendo jugadores, viendo partidos, planteándote cosas, te pones delante de la pizarra, escribes, ves con este puede combinar con este, podemos jugar así, podemos jugar allá. Es como muy introspectivo y a mí esa parte me gusta mucho también, pero sí que es cierto que al final echo un poco de menos el día a día del vestuario. De hecho, normalmente me voy todos los días a ver a uno o dos equipos entrenar, me voy a verlos porque al final lo necesito, ¿sabes? Y estás aquí Sí. muchas horas y demás y dices tú, bueno, al final, aunque no estés en el vestuario, pero estás fuera y como no hay nadie encima, escuchas todo y demás, entonces estás casi dentro. Sí, sí, sí. Bueno, un puesto de responsabilidad al final, bueno, solo 10 países en el mundo, bueno, solo, está muy bien, 10 países en el mundo tienen un seleccionador español y nada, nosotros orgullosos de que el futuro de esas federaciones esté en manos de los nuestros, así que seguramente eso casi siempre es sinónimo de éxito, así que a ver qué tal le va a Brunei, lo seguiremos. Mario, te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este rato. Y nada, lo dicho, que tengáis mucha suerte y buen viaje a España, que ya me has dicho que mañana viene, así que tenga buen viaje y disfrute un poco también de los días libres. Muchas gracias, Martín, muchas gracias por la invitación, por poder acercar un poco a la gente lo que es Brunei y muchos estarán buscando dónde está en el mapa y demás, porque nadie que le digas sobre Brunei, nadie sabe dónde está hasta que no lo busca. Y nada, sí, intentaremos sobre todo que, bueno, que al final, como dijo en su día Klopp, que es una de las pocas frases que a mí soy fiel a ella y tal, que lo importante no es lo que piensen de uno cuando llega, sino lo importante es lo que piensen de uno cuando se va, ¿no? Y al final, bueno, a mí yo tengo la suerte que me han vuelto a llamar de aquí y sé que ha sido porque los entrenadores locales hicieron fuerza y demás. Y bueno, eso al final te hace ver que algo hiciste bien y ese es el objetivo. Pues al final intentar ayudarles, intentar desarrollar el fútbol, que todos sabemos que es maravilloso y que da muchísimas cosas buenas a las personas. Y bueno, pues al final intentamos potenciarlo, poner nuestro conocimiento al servicio de ellos e intentar dejar algo de huella y una pequeña base para que salga adelante. Genial, Mario. Pues nada, a ver si hablamos otra vez por cosas buenas cuando sigas ahí haciendo cosas en Brunei. Lo dicho, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias y un abrazo. Cuando quieras. Muchas gracias, Martín. Un saludo.